OpenAI acaba de presentar GPT-5 y según ellos es como tener acceso inmediato a una mente con doctorado, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Quieres programar una app desde cero? Hecho. ¿Necesitas entender un diagnóstico médico en lenguaje humano? También. ¿Quieres planear una boda, aprender alemán o escribir un ensayo filosófico? Todo eso. Y más. Pero aquí va lo realmente impactante. GPT-5 no solo te responde. Piensa. Sí, literalmente. Decide cuándo necesita pausar para razonar antes de responder, como lo haría un experto humano. Y esa es una de las muchas razones por las que esta nueva versión está dando tanto de qué hablar. Pero, ¿qué tan inteligente es en realidad? ¿Qué puede hacer por ti? ¿Y qué significa todo esto para el futuro? Eso, y más, te lo cuento en los próximos minutos. A ver, seamos honestos. Cada vez que sale una nueva versión de ChatGPT, todos nos preguntamos lo mismo. ¿Es realmente tan diferente a la anterior? Con GPT-5, la respuesta parece ser un rotundo sí. Y no lo decimos solo por marketing. Según OpenAI, este modelo representa una evolución radical respecto a sus versiones anteriores, especialmente en 3 áreas clave: inteligencia, velocidad y utilidad real. Piénsalo así. GPT-3 era como hablar con un estudiante de secundaria brillante, pero algo torpe. GPT-4 se sentía más como un estudiante universitario con respuestas más útiles y coherentes. Pero GPT-5 es como tener una conversación con un experto en cualquier tema, con nivel de doctorado, y disponible al instante. ¿Y lo más loco? No solo te responde, también hace cosas por ti. Puede programar, diseñar interfaces, ayudarte a planificar eventos, redactar documentos legales o explicarte física cuántica con una animación personalizada. Todo eso con una velocidad que sorprende. Además, no tienes que elegir entre velocidad o inteligencia, como ocurría antes. GPT-5 combina ambas gracias a un nuevo sistema de razonamiento interno. ¿El resultado? Respuestas rápidas cuando el tema es simple, y más reflexivas cuando el tema lo requiere. Pero esto no es solo una mejora técnica, es una nueva forma de interactuar con la inteligencia artificial. Por primera vez, OpenAI dice que estamos frente a un modelo que empieza a comportarse más como un agente pensante que como un simple asistente de texto. ¿Te imaginas que tu IA pudiera detenerse un momento, pensar, analizar y luego darte una respuesta más profunda y precisa? Eso es exactamente lo que hace GPT-5. OpenAI introdujo una nueva característica que cambia completamente la experiencia. Ahora, el modelo razona automáticamente cuando detecta que la tarea lo necesita. Ya no tienes que decirle, piensa paso a paso, o explícamelo como si tuviera 5 años. GPT-5. Detecta cuándo vale la pena detenerse para pensar, y lo hace. ¿Un ejemplo? Supongamos que tu hijo te pide ayuda con física. Quiere entender qué es el efecto Bernoulli y por qué los aviones tienen alas con esa forma tan peculiar. En vez de darte una respuesta plana o un bloque de texto genérico, GPT-5 no solo explica el fenómeno en términos simples, sino que crea una animación interactiva en tiempo real, con gráficos, simulaciones y hasta una interfaz que puedes manipular para ver cómo cambia la presión del aire al mover las alas. Sí, escuchaste bien. La IA no solo te explica, te muestra. Y lo más impresionante es que tú no tienes que activar nada. No hay que ponerle comandos especiales. GPT-5 decide cuándo debe usar ese modo reflexión para entregarte una mejor respuesta. Por ejemplo, si le pides algo simple como ¿qué es el efecto Bernoulli?, te responde al instante. Pero si le dices hazme un demo animado que lo explique, GPT-5 piensa, construye la lógica del código y genera una herramienta visual personalizada. Todo en cuestión de segundos. Y si eres usuario de pago, incluso puedes activar manualmente un modo pensamiento extendido para tareas aún más complejas o sensibles. ¿Necesitas ayuda para tomar una decisión médica difícil? ¿O quieres analizar los pros y contras de un contrato laboral? GPT-5 puede tomarse su tiempo, analizar el contexto y darte una respuesta cuidada, detallada y bien fundamentada. Porque ahora, la IA ya no solo responde rápido, responde con criterio. Y eso abre un nuevo mundo de posibilidades. Pero el verdadero cambio de juego
está en lo que puede hacer por ti. ¿Qué pasaría si pudieras crear una aplicación completa sin escribir una sola línea de código? Con GPT-5, eso ya no es una fantasía futurista, es una función integrada. Y no estamos hablando de generar un Hola Mundo o una calculadora básica. Hablamos de crear aplicaciones web completas, con interfaces visuales, lógica interactiva, seguimiento de progreso, integración de juegos, todo eso, desde una simple instrucción en lenguaje natural. Uno de los momentos más impresionantes durante la presentación de GPT-5 fue este. Un investigador pidió, literalmente, crea una aplicación para que mi pareja aprenda francés con juegos, flashcards y un ratón que coma quesos mientras enseña palabras nuevas. ¿El resultado? GPT-5, que Shannon. PP5 escribió más de 400 líneas de código en minutos, diseñó un sitio completo llamado Midnight in Paris, agregó interactividad, actualizaciones en tiempo real y un minijuego tipo Snake, donde en lugar de manzanas, el ratón comía quesos y cada bocado pronunciaba una palabra nueva en francés. Con audio incluido. ¿Y lo mejor? El usuario no tuvo que saber ni una sola línea de código. Solo tenía que decir lo que quería. Este enfoque tiene un nombre: Vibe Coding. Tú describes la vibra, la idea, la visión. Y GPT-5 lo convierte en software real. Además, no solo escribe código, lo entiende, lo mejora y lo corrige. Si hay un error en una app existente, puede escanear todo el código, identificar el bug y solucionarlo, sin necesidad de que tú sepas qué está mal. Y aquí viene lo más disruptivo. GPT-5 entiende tus intenciones incluso si no eres técnico. Es capaz de hacer múltiples versiones de una misma app para que elijas la que más te gusta. Aprende tu estilo, tus preferencias y mejora su producción con cada iteración. Esto no es solo una herramienta para desarrolladores, es un igualador de oportunidades. Porque ahora, cualquiera puede crear software profesional con solo tener una idea. Y no se limita al desarrollo personal. Empresas como BBVA ya están usando GPT-5 para análisis financieros avanzados que antes tardaban semanas. Ahora se hacen en horas. Pero antes de entrar en el impacto empresarial, veamos qué tan inteligente es realmente esta IA. Porque si GPT-5 se siente como un experto, es porque tal vez lo es. Todos hemos escuchado frases como «es el modelo más avanzado hasta ahora». Pero, ¿cómo se mide realmente la inteligencia de una IA como GPT-5? Spoiler. GPT-5 no solo supera a sus versiones anteriores, también empieza a competir en serio con expertos humanos. OpenAI sometió al modelo a una serie de pruebas académicas y técnicas, y los resultados son difíciles de ignorar. En el examen AIME 2025, una prueba de matemáticas de nivel olímpico para estudiantes de secundaria en EE. GPT-5, quien obtuvo mejores resultados que la mayoría de los humanos. En MMMU, un benchmark que mide razonamiento visual, por ejemplo, interpretar gráficas o imágenes técnicas, superó incluso a expertos humanos. En tareas de programación compleja, alcanzó nuevos máximos históricos en SUEbench y Aider Polyglot, resolviendo problemas de ingeniería real que suelen enfrentar desarrolladores profesionales. Pero más allá de los números, lo realmente importante es esto. GPT-5 comete menos errores, alucina menos y entiende mejor el contexto. Uno de los mayores problemas con modelos anteriores eran las alucinaciones, respuestas que parecían convincentes pero eran completamente falsas. Con GPT-5, ese problema se ha reducido de forma radical. El modelo ahora prioriza la precisión, sobre todo en preguntas abiertas o complejas. Y hay algo más. Su capacidad para manejar temas delicados, como salud, derecho o decisiones críticas. En lugar de simplemente rechazar una pregunta, como hacían modelos anteriores, GPT-5 puede darte una respuesta parcial, con advertencias de seguridad, guías y contexto relevante. ¿Quieres saber cómo encender un material peligroso? GPT-5 no solo te dirá que no, también te explicará por qué, y te dará una alternativa segura. Esta es una IA que entiende las implicaciones de lo que le estás pidiendo. Y si estás pensando que todo esto suena bien en teoría, espera. Porque en la próxima parte, verás cómo esta inteligencia está ayudando a salvar vidas reales. Historias humanas. Testimonios directos.
Casos en los que GPT-5 no fue solo útil, fue fundamental. Una cosa es decir que GPT-5 es más inteligente. Otra, muy distinta, es verlo marcando la diferencia en la vida real. Durante el evento de lanzamiento, OpenAI presentó una historia que conmovió a todos. La historia de Carolina Millón, una mujer de 39 años, madre, esposa, y recientemente diagnosticada con 3 tipos distintos de cáncer, incluyendo uno particularmente agresivo. Carolina recibió la noticia de forma inesperada. Abrió un correo con el resultado de su biopsia, y lo único que entendió fueron 2 palabras: carcinoma invasivo. Todo lo demás era un mar de jerga médica. No podía contactar a su doctor de inmediato. La ansiedad la invadió. Entonces, hizo algo que probablemente tú también harías. Copió el reporte y se lo pegó a ChatGPT. En segundos, la IA, en su versión más avanzada, le explicó el diagnóstico en palabras claras y humanas. No solo le tradujo el lenguaje técnico, sino que le dio una visión general, opciones posibles y sugerencias para hablar con su médico. Para Carolina, ese momento marcó la diferencia. Cuando su doctor finalmente la llamó, ya tenía el conocimiento básico para mantener una conversación informada sobre su tratamiento. Ya no era solo una paciente recibiendo instrucciones, era una participante activa en su cuidado. Pero eso no fue todo. Meses después, enfrentó una decisión crítica: hacer o no radioterapia. Ni siquiera los expertos estaban de acuerdo. Algunos lo recomendaban, otros no. La decisión y sus consecuencias quedaron en sus manos. Carolina volvió a ChatGPT, esta vez con GPT-5. El modelo no le dijo qué hacer, pero le explicó los riesgos, beneficios, controversias clínicas y le ayudó a entender su propio contexto. No fue solo una herramienta de información, fue, en sus palabras, un compañero de pensamiento, una ayuda emocional y cognitiva. Algo que le devolvió el control sobre una situación abrumadora. Su esposo, Felipe, dijo algo muy poderoso durante la presentación. GPT-5 cerró la brecha entre lo que sabíamos y lo que necesitábamos saber para tomar decisiones que nos cambiarían la vida. Esto es lo que hace tan diferente a GPT-5. No es solo una IA más lista, es una IA que puede acompañarte en los momentos más vulnerables, ayudarte a entender, a decidir y a sentir que no estás completamente solo. Y aunque este ejemplo es de salud, el impacto se extiende a la educación, al trabajo, al aprendizaje de idiomas, a la vida cotidiana. GPT-5 no está hecha solo para expertos en tecnología. Está pensada para personas reales, con problemas reales, que necesitan una mente brillante que les hable en su idioma. Y hablando de hablar, en la próxima sección te voy a mostrar cómo GPT-5 ha mejorado también en otra área fundamental: voz, memoria y personalización. Sí, ahora literalmente puedes hablar con ella y recordará quién eres, qué te importa y cómo prefieres que te hable. ¿Alguna vez sentiste que tu asistente virtual te responde «¿pero no te conoce?» Eso se acabó con GPT-5. Una de las grandes novedades de esta versión es que ya no estás hablando con un robot genérico. Ahora estás hablando con una IA que te escucha, te recuerda y se adapta a ti. ¿Quieres una personalidad más profesional y directa? ¡Listo! ¿Prefieres una IA más simpática o incluso sarcástica? También puedes tenerla. Incluso puedes cambiarle el color al chat si eso te hace sentir más cómodo. Detalles pequeños, pero que importan. Y lo más revolucionario: GPT-5 ahora tiene memoria real y útil. ¿Qué significa esto? Significa que si hoy le cuentas que estás entrenando para una maratón y la próxima semana le pides ayuda con tu alimentación, recordará tu objetivo y podrá darte sugerencias que encajen contigo. Pero esto va más allá de recordar datos sueltos. GPT-5 ya puede integrarse con herramientas que usas todos los días, como Gmail o Google Calendar. ¿El resultado? Le puedes pedir «ayúdame a planear mi día de mañana». Y GPT-5 revisará tu agenda, tus correos y te propondrá un cronograma completo. ¿Olvidaste responder ese correo importante? Te avisa y hasta te sugiere una respuesta bien redactada. ¿Tienes un vuelo mañana a las 11 de la noche? GPT-5 lo detecta y te arma una lista de cosas que podrías necesitar para empacar.
Es como tener un asistente personal, pero con memoria infinita y disponibilidad 24/7. ¿Qué es? Y 10.7. Y eso no es todo. La voz ha mejorado de forma impresionante. Ahora puedes hablarle como a una persona real, y GPT-5 no solo te responde con fluidez, sino que escucha tu tono, adapta su ritmo y hasta te enseña idiomas con entonación nativa. Imagina esto. Estás practicando coreano. Le dices: Chat, enséñame a pedir un café en un café de Seúl. GPT-5 no solo te dice la frase, te la dice lentamente, con buena pronunciación, y luego te la repite rápido, como lo haría un hablante nativo. Incluso puedes corregirle la velocidad. Es como tener un tutor de idiomas, un asistente ejecutivo y un amigo inteligente, todo en uno. Y lo mejor, todo esto está disponible incluso para usuarios gratuitos. Con algunas limitaciones, claro, pero el acceso a esta nueva generación de IA ya no es exclusivo de unos pocos. Pero espera, porque antes de cerrar, aún queda una pregunta clave. ¿Cómo lograron crear un modelo tan poderoso, tan confiable y tan humano? La respuesta está en cómo fue entrenado GPT-5 y lo que eso nos dice sobre el futuro de la inteligencia artificial. Hay una pregunta que ronda en la cabeza de muchos. ¿Cómo se entrena una inteligencia artificial tan poderosa, que parece entenderte mejor que algunas personas? La respuesta corta es, no solo con datos, sino con inteligencia previa. Una de las mayores innovaciones detrás de GPT-5 es que fue entrenado con ayuda de generaciones anteriores de modelos. Sí, GPT-4 o 3 y otros modelos anteriores fueron parte activa del entrenamiento de GPT-5, pero no como estudiantes, sino como profesores. Esto marca el inicio de lo que OpenAI llama aprendizaje entre generaciones. En lugar de solo absorber datos de Internet, GPT-5 fue alimentado con currículos sintéticos, datos creados por otros modelos que le enseñaban cómo pensar, no solo qué decir. Es un cambio de paradigma. Antes, los modelos de IA solo recopilaban información. Ahora empiezan a razonar, crear y mejorar entre ellos. Hay una pregunta que ronda en la cabeza de muchos. ¿Cómo se entrena una inteligencia artificial tan poderosa, que parece entenderte mejor que algunas personas? La respuesta corta es, no solo con datos, sino con inteligencia previa. Una de las mayores innovaciones detrás de GPT-5 es que fue entrenado con ayuda de generaciones anteriores de modelos. Sí, GPT-4 o 3 y otros modelos anteriores fueron parte activa del entrenamiento de GPT-5, pero no como estudiantes, sino como profesores. Esto marca el inicio de lo que OpenAI llama aprendizaje entre generaciones. En lugar de solo absorber datos de Internet, GPT-5 fue alimentado con currículos sintéticos, datos creados por otros modelos que le enseñaban cómo pensar, no solo qué decir. Es un cambio de paradigma. Antes, los modelos de IA solo recopilaban información. Ahora empiezan a razonar, crear y mejorar entre ellos. ¿El resultado? Un modelo que no solo responde mejor, sino que entiende mejor la intención detrás de cada pregunta. Por ejemplo, si le preguntas por un diagnóstico médico, GPT-5 ya no se limita a explicarte términos clínicos. También analiza qué información falta, qué preguntas deberías hacer a tu médico y qué riesgos podrían estar en juego. Y si le pides que resuelva un problema de código complejo, no solo lo intenta. GPT-5 planea su solución, detecta errores, los corrige y vuelve a intentarlo. Por sí solo. Estamos entrando en una era donde las IAs no solo consumen información, también la generan, la enseñan y la mejoran. Pero claro, esto plantea nuevos retos. OpenAI también invirtió mucho esfuerzo en mejorar la seguridad y la ética del modelo. GPT-5 ahora puede manejar temas delicados con más sensibilidad, explicarte por qué una pregunta no es segura y ofrecerte alternativas útiles, en lugar de limitarse a decir «no puedo ayudarte con eso». Y lo más interesante es que este proceso de automejora apenas comienza. GPT-5 es la primera muestra de una arquitectura que podría escalar indefinidamente. Una inteligencia que aprende, entrena y se perfecciona con ayuda de sus antecesores, en ciclos cada vez más sofisticados. ¿La consecuencia? Lo que hoy nos parece revolucionario podría parecer básico en un par de años. Pero antes de irnos, queda una última reflexión. ¿Qué significa realmente vivir en un mundo donde cualquiera puede tener acceso a una mente de nivel PhD
en cualquier momento. Con GPT-5 tenemos acceso a una inteligencia que no solo responde, sino que razona, colabora, crea y acompaña. Una IA que programa, explica, enseña, conversa, recuerda y aprende contigo. Y sí, es impresionante desde lo técnico. Pero lo verdaderamente transformador no es lo que hace, es lo que te permite hacer a ti. Ahora, una madre puede entender su diagnóstico médico. Un estudiante puede aprender física con una animación interactiva. Un emprendedor puede crear su primer producto digital sin saber programar. Y tú puedes tener una conversación profunda con una inteligencia que por primera vez se siente realmente cercana. Una cosa es segura: la inteligencia artificial ya no es una promesa futura, es una herramienta presente. Y como toda herramienta poderosa, lo que hagamos con ella dependerá de nosotros. Así que la próxima vez que le hables a ChatGPT, recuerda que al otro lado no hay solo un bot, hay una nueva forma de pensar, aprender y crear. Y tal vez, solo tal vez, el inicio de una nueva era para